es una idea con la que quiero compartir, que la disfrutamos también, ojalá no me demore tanto y podamos hablar un poco más a profundidad. Un poco de dónde sale este proyecto. Este proyecto es el resultado de otro proyecto llamado así La Ciudad Sonora, Experimentalismo, Música, Neuralidad, Bogotá como lugar de escucha, donde parte de las conclusiones se relacionaron con estos dos conceptos, absolutismo aural y abyección aural, ¿sí? Muy rápidamente, ¿de qué trataba este proyecto? Puedo explorar la escena experimental bogotana para delatar un estatus liminal de la misma en el contexto bogotano, ¿sí? Es una música que es de nicho, ¿sí? No la escuchamos constantemente, inclusive algunos programas de música en Bogotá no es que no la consideren, sino simplemente es algo que se ve en el último semestre, de hecho es liminal, ¿no? Pero ¿por qué menciono estos dos conceptos, absolutismo oral y abyección oral? Básicamente porque, siguiendo un poco una definición que hace Cecilia Son, una investigadora norteamericana, que habla de que la música experimental es entendida básicamente como toda aquella que genera una oposición radical y un cuestionamiento de los modos institucionalizados de composición, interpretación y estética. ¿Bien? Yo a esta definición le sumo otra, a un modo institucionalizado de escucha, de una escucha. ¿Cómo así de una escucha? Bueno, pues nosotros escuchamos, ¿sí? Creo que la mayoría somos músicos, todos somos músicos, no sé. Bueno. Y aún no siéndolo, tenemos una experiencia musical naturalmente, ¿no? ¿Qué es una institución? ¿A qué me refiero con institucionalización? ¿No? Y aquí traigo a colación estos dos conceptos que Natalia Violetto, una investigadora mexicana que ahorita está radicada en Chile, menciona en un texto sobre un concepto que ya voy a hablar, llamado régimen laboral. Ella habla de que la institución no son los edificios, ¿sí? No. La institución no es la Pontificia Universidad Javeriana, ¿no? La institución es una norma, una conducta, una costumbre, ¿sí? Que regula una manera de ser, ¿sí? Claro, si voy a aplicar este concepto a lo javeriano, pues es mucho más complejo, ¿no? ¿Qué significa ser javeriano? ¿Cómo podemos identificar a un javeriano por la calle, por ejemplo? Ahí hace parte de una institución, ¿no? Pero la institución deviene en una norma que regula una manera de ser del javeriano, pensando en ese ejemplo, ¿no? Las instituciones estructuran, restringen, promueven comportamientos, actuando sobre los hábitos de pensamiento y acción de los individuos. ¿Por qué hablo de institución? ¿Y por qué lo relaciono también con la definición de experimentalismo, ¿no? De música experimental, ¿no? La música experimental se opone a una manera o a una forma de ser musical de la música. Es decir, confronta una cuestión ontológica, ¿sí? Lo que yo he propuesto en este proyecto, que antecede a este proyecto, es que el concepto de música absoluta, un concepto que es central para la estética en Occidente, sobre todo en tiempos de posguerra, según Mark Bones, que es otro investigador, la música absoluta es un concepto que lo comprendo como una ideología que nos permite comprender el ser de la música en Occidente, ¿sí? Y básicamente es un concepto que atraviesa la manera en la cual no solamente entendemos lo musical, sino lo que escuchamos, cómo escuchamos lo musical. Esto está anclado no solamente en algunas ideas características de algunos personajes icónicos como el mismo Karl Dalhaus, sino inclusive se puede rastrear desde finales del 19 en las ideas de Hanslick, de Edward Hanslick. En este texto es como un obligado, ¿sí?, de lectura, digo yo, de la música, donde él señala, y es una frase que está en un párrafo, ¿no? La música es el contenido de la música, ¿sí?, son formas sonoras en movimiento, ¿no? La traducción en alemán para los germanohablantes, ¿no? ¿Por qué este concepto? Porque este concepto lo comprendo como un régimen relacionado con el tema de Violetto, un régimen que delimita nuestra escucha, la supedita, nos predispone, moldea. Esa es la definición del régimen laboral de Natalia, ¿sí?
moldea una práctica de escucha, proscribe, nos permite proscribir lo que no es musical, ¿sí? Y esa proscripción se hace a la luz de una ideología que yo argumento está relacionada con el concepto de música absoluta, ¿no? Nos permite proscribir, ¿no? Desaprobar o aprobar lo musical. Hay cosas que no son musicales, eso es fuerte, ¿no? Claro, efectivamente, a la luz también de la presentación de Andrés, los estudios sonoros, pasajes sonoros y demás han puesto en crisis justamente esta postura, ¿no? ¿Qué es lo musical? ¿O a qué nos referimos con lo musical? ¿Sí? Y aquí obviamente no voy a entrar en esto, pero pues obviamente tenemos que hablar de la obra de John Cage, tenemos que hablar de la obra de Ray Schaeffer, tendríamos que hablar de toda esta personalidad de la música experimental, ¿no? Pero el régimen aural, efectivamente, lo relaciono con una construcción de una idea de nación a la luz de lo musical. Y esto surge, por eso traigo aquí a un queridísimo compositor, que todos conocemos, Rodolfo Acosta, compositor bogotano. Bueno, él es oriundo de... se me olvidó dónde era, pero bueno, nacionalizado, que habla justamente de cómo en una dificultad que ha tenido la música experimental para insertarse dentro del campo cultural bogotano y colombiano inclusive tiene que ver con que generalmente las políticas públicas y culturales están ancladas en discursos oficiales de nación, ¿sí? Que obviamente proscriben, justamente como lo situó y lo traigo en el régimen aural, proscriben una serie de músicas, ¿no? Es una cita que me causó curiosidad, ¿no? O sea, como la música experimental queda fuera, básicamente porque no es coherente ni se relaciona con una idea de nación o de música nacional, ¿sí? Inclusive hablar de música experimental colombiana es algo raro, ¿sí? ¿Qué es lo colombiano en la música experimental? Podemos preguntarnos, ¿no? Bueno, ese tipo de preguntas empezaron a suscitar justamente una relación con otro concepto que es fundamental y característico para una configuración de lo nacional desde el punto de vista musical y artístico, inclusive en Colombia, desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX, que es el concepto de folclore, ¿sí? El concepto de folclore es un concepto que devino inclusive la creación de ciertas instituciones, ¿no? Y de ciertas dinámicas supremamente importantes y que fueron determinantes para la manera en la cual entendemos hoy lo nacional desde el punto de vista musical. Inclusive hoy en día, post Constitución del 91 y Estado multicultural y demás, ¿no? Sin embargo, lo que me llama la atención del concepto de folclore en relación con el concepto de música absoluta es cómo los dos están íntimamente relacionados por una serie de marcadores, ¿sí? Entonces, la mayoría de los proyectos folcloristas de final del siglo XIX y principios del siglo XX pretendían y se interesaban por efectivamente este rastreo, esta musealización de lo musical y de lo sonoro a partir de ciertas prácticas, ¿no? Como el uso de la partitura, ¿sí? Una gama tímbrica particular, entonces también inclusive la caracterización organológica de hornbuster y sax, por ejemplo, ¿sí? De temperamento, de forma, etc. Esto, por ejemplo, es patente de una manera, así para que me entiendan, en la manera en la cual se construyen y se constituyen los festivales que se hacen llamar tradicionales en Colombia. Algunos de ellos, no todos. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en un festival icónico como el Mono Núñez. Uno va y mira las pautas para poder participar en un concurso como el Mono Núñez, y hay una serie de géneros, hay una serie de instrumentos, hay una serie de prácticas musicales que son prescritas y otras que naturalmente son proscritas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas relacionadas con la música experimental o el jazz no están, o sea, es que no están permitidas, pero van a ser vistas con ojos de, oh, un momento, esto ya no es música andina colombiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente no respeta una serie de marcadores que están anclados en este tema del folclore, ¿no?
Y este tema del folclore y la nación, pues también se relaciona con otros temas, naturalmente, el de la educación, ¿sí? En realidad esto es algo que está atravesado o atraviesa muchas prácticas, ¿no? El tema de la educación también es muy sencillo hacerlo patente, ¿no? Una de las instituciones icónicas para el estudio de la música popular aquí en Bogotá, por ejemplo, es la SAP, ¿sí? Bueno, ¿qué toca hacer para entrar a la SAP? Un examen. Un examen donde toca identificar intervalos de temperamento igual y la tonalidad, ¿sí? La tonalidad como régimen, pero la tonalidad anclada en un concepto relacionado con el de música absoluta, ¿no? Es decir, una serie de prácticas que son muy difíciles de las cuales es muy difícil escapar, ¿sí? Inclusive tengo más citas, digamos así, de otros compositores como Juan Camilo Vázquez, que también es docente en la SAP, quien me señala, ellos dos, Rodolfo y Juan Camilo, integrantes del Círculo Colombiano de Música Contemporánea, ¿no? Quien me señalaba que para él haber accedido o haber obtenido la plaza de profesor en el área de composición en la SAP, uno de los requisitos de entrada fue el escribir una fuga. Una fuga siguiendo las normas, naturalmente, del barroco estilo Johann Sebastian Bach, ¿sí? A lo mucho, ¿sí? De nuevo, una práctica que está relacionada con el concepto de música absoluta, la partitura, el temperamento igual, etc. O sea, el concepto de música absoluta está relacionado también con otros que lo componen, ¿no? Y que cruza una cuestión ampliamente particular en el ámbito de la educación, ¿no? Entonces, una pregunta fundamental que empieza a surgir es, ¿cómo se configura una oralidad en un contexto como el colombiano? Desde este concepto del folclore, pero que está atravesada también por un concepto de música absoluta, por un régimen aural, un régimen, ¿sí? Esto me lleva efectivamente a iniciar una búsqueda de orden historiográfico, es decir, bueno, ¿cómo se construyó este concepto de folclore en Colombia y quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lo constituyeron, no? Una primera fase, digamos así, fue esta búsqueda de orden historiográfico con fuentes secundarias. Estos son textos icónicos, fuentes secundarias que relatan o construyen esta historia, reconstruyen esta historia de cómo se ha constituido el concepto de folclore, ¿no? Uno icónico es el de Miñana, el folclore y la etnomusicología, que es un texto que ya tiene 24 años, pero todavía sigue siendo importante para poder rastrear, ¿no? Y otros, ¿sí? Muy importante, por ejemplo, este de Juliana Pérez, de las historias de la música en Hispanoamérica, ¿sí? Que es fundamental para entender cómo estos conceptos permitieron la construcción de una historia, cómo contamos la historia, cómo se construye la historia, ¿no? Y otros sucedáneos, ¿sí? Como el de Carolina o el de Sergio, son mucho más recientes, ¿no? El de Carolina y el de Sergio, como podemos denotar, están cruzados por otro ámbito que es el de la música popular. Música nacional, música popular, hay varios conceptos que se cruzan, ¿no? Música tradicional, concepto tradicional que está cruzado ahí, ¿no? Entonces, esta es una primera fase porque efectivamente estoy tratando de identificar a la luz de estos textos cuáles son los textos icónicos que configuraron, o más bien, más que los textos, las personas icónicas y su oralidad, justamente, ¿no? La manera en la cual escuchaban y que van a permitirme, digamos, rastrear la manera en la cual este concepto de folclore constituyó una manera de escucha, ¿no? Estos textos que estoy todavía buscando, es una primera fase, naturalmente, por eso digo que esto es un compartir, ¿sí? Vendría cruzado por un análisis crítico del discurso, probablemente una arqueología del saber, eso no estoy decidiendo, que permita justamente rastrear este uso de este concepto y su relación con el de música absoluta y sus marcadores, ¿no? Entonces, esta es como la primera parte, ¿no? Entonces, esto es como el espacio simplemente para compartir este estatus de este proyecto, ¿no? Gracias. Bibliografía.